Me quedé adeudando del miércoles pasado un par de premios. Claudio, sí, pues no sé que había encontrado el elefantito en medio del... Agarre, ahí está. Y la barra de cereal para... Le voy a todo lo verde. Culpa de Mauro, la barra de cereal. Está, muy bien. No, una barra de cereal porque está Bueno, pagué las deudas, no más premios. A ver, pequeño repaso. Miércoles pasado habíamos estado hablando de un método para hacer investigaciones que se llamaba método inductivo. ¿Se acuerdan del método inductivo? Que teníamos que hacer observaciones y habíamos dicho que había que hacer preguntas. Leer el texto de hacer preguntas. ¿Quién levanta la mano y me dice las 7 preguntas que habíamos dicho que teníamos que hacer? Las periodistas. No, uno que levante la mano y me las diga. Andrea. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién a quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Somos una porque no habíamos dicho qué. Esa es nueva. Ah, vos ya te di premio, ¿o no? ¿Quién? ¿Cómo? Tato. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? El calificado por tramposo. La leyó. ¡Me ajuste! De memoria. 7 preguntas. Empieza con quién. Bueno, la dijo desordenada, pero la dijo. Está bien. Agarre. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? 5, 7 preguntas muy fáciles. Y había que hacer una tarea para hoy. ¿Se acordaron? No. Sí, más o menos. Yo no estaba y vos la pusiste hoy. Vos estás confesando tu pecado por faltar el miércoles pasado. Yo también faltaba. Vamos a hacer una tarea, pero no... Sí, dije, tenían que leer Filipenses y tratar de contestar esas 7 preguntas. ¿El miércoles pasado? Bueno, no importa. Porque la vamos a hacer entre todos hoy. El que ya lo vino leyendo va a contestar más fácil, el que no... Yo lo hice. Ahí está el alumno 10. Dice que ya lo hizo. ¿Cuándo? Muy bien. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? Bueno, vamos a usar el... No sé si me va a salir... O sea, yo seguramente voy a anotar, no sé si ustedes van a entender. Si no se entiende, buscamos secretaria y ya está. Vamos a empezar a poner en práctica este método inductivo. Dijimos, lo primero que había que hacer era observar. Y vamos a hacer preguntas. Todavía no estamos interpretando, no estamos sacando conclusiones porque no tenemos material para sacar conclusiones. Queremos juntar ese material, las evidencias, todo lo que podamos averiguar del texto. Después sobre eso vamos a sacar conclusiones. Ahora, es inevitable sobre la marcha, uno se va haciendo una idea y uno va llegando a conclusiones, pero no las tomes como definitivas. Uno se va armando una idea, va sacando algún dato de qué puede significar esto o aquello, pero lo importante es enfocarse en las preguntas, en recoger información. Uno en la práctica lo tendría que hacer, bueno, con una hojita, un archivo de Word, de Excel, de lo que quieras, ir anotando. ¿Qué datos queremos buscar? Estamos hablando de contexto histórico por ahora. Bueno, al investigar el trasfondo histórico del pasaje debemos enfocarnos en las circunstancias que ocasionaron la redacción del libro en el que aparece, principalmente las realidades y el entorno que rodean a su escritor y a sus lectores. Antes de avanzar,
Uno puede decir, bueno, pero yo no quiero estudiar todo el libro, yo quiero estudiar un párrafo nomás. No quiero estudiar todo Filipenses, yo quiero estudiar Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Para qué me hacen estudiar todo el libro? Bueno, por una simple razón. Imagínate que vos querés cocinar una torta. O que alguien escribió una receta para una torta. ¿Te sirve de algo? La receta tiene 5 páginas, alta torta. ¿Te sirve de algo leer media página y no leer el resto? No. ¿Por qué no? Porque no te sirve nada. Le falta un condimento. Claro, si lees todo menos un condimento, igual no te sirve porque sale mal la torta. ¿Por qué? Porque bueno, el que escribió la receta la escribió con un propósito en mente. Que el que la lea sepa hacer una torta. Ahora, el que escribió cualquiera de los libros de la Biblia, no es que dijo, bueno, vamos a poner un montón de información suelta y la vamos a recopilar y la vamos a hacer un libro y la mandamos. No, o sea, escribió también con una intención en mente y con un propósito en mente. O sea, le escribió para algo. Se enteró de algo y les mandó una carta o le mandaron una ofrenda, como el caso de Pablo en Filipenses, y les manda una carta para agradecer. Tiene un propósito la carta. Para cuando estudiamos un pasaje y lo aislamos completamente del contexto, hacemos como el que leyó el pedazo de receta y no leyó todo. Nos perdemos de ese propósito. Cada pasaje de un libro de la Biblia se puede estudiar. O sea, vos querés hacer un estudio, no vas a predicar un domingo todos Filipenses, los que enseñan. Vas a predicar una porción, pero esa porción, sean 5, 10 versículos, 2, los tenés que interpretar a la luz de todo el libro. Vos tenés que saber de qué habla todo el libro y en base a todo eso sacás un pedacito y lo explicás, porque es parte de un todo, no se puede aislar. Entonces, bueno, ¿querés estudiar un pasaje? Empezá por estudiar el libro. ¿Qué quiero encontrar de un libro? Bueno, ya dijimos, hay que preguntar todo eso. Primero, ¿quién? Vamos a ir al libro de Filipenses. Le vamos a preguntar... Uy, no. ¿Quién? ¿Quién escribió el libro? Pablo y Timoteo. Ah, pobre Timoteo siempre se lo olvida, ¿no? Arranquemos con Pablo. Pablo. Eso está en 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, es muy superficial decir, bueno, le escribió un tal Pablo. Ahora, ¿quién es Pablo? Pues saber cómo se llama no me dice mucho de la persona. Apóstol. Vamos a hacer una lista de cualidades de Pablo. ¿Las que se mencionan en el libro o las que sabemos nosotros? Queremos conocer al autor. Todo lo que una persona es influye en lo que escribe. Entonces, todo lo que se puede saber de Pablo. Por ejemplo, si vos vas a escribir, a comprar un libro de, no sé, cualquier temática de fútbol, y le escribió un tal Jorge González, no te va a decir mucho, ¿no? Si le escribió Lionel Messi, lo compras seguro. ¿Por qué? Porque conoces al autor, pero conoces más de cómo se llama. Conoces todo y sabés que lo que la persona es va a influir en lo que escribió. Por eso compras ese, no el de Jorge González. Todo lo que es la persona influye en lo que escribe. Ahora, es un apóstol. ¿Qué más es Pablo? Es un siervo. Predicador. Ahí también se podría poner como para recordar que era Saulo, seguidor del discípulo. Se llamaba Saulo, sí. O directamente desde la carta. Todo lo que podás saber, no solo de la carta. Era judío, era fariseo, había sido Fariseo. Fue criado por Gamaliel. Gamaliel era un... Era la Biblia. También es un fariseo. Entrenado a los pies de Gamaliel, dice Gálatas aventajaba a muchos de los de su nación. Algunas versiones creo que dicen a todos los de su nación. O sea, era top. El mejor maestro, ¿Perseguidor de la iglesia? sigamos con este aspecto de fariseo. 16 años tenía cuando se recibió de fariseo. 16 años. Poner. Normalmente un estudioso, un maestro
fariseo, tardaba por lo menos a los 30 años, se podía graduar en una carrera muy bien hecha. Pablo a los 16 años ya era, 18 tenía cuando recibió la ropa de Esteban. Filipenses también nos da más datos en cuanto a su vida pasada. Dice que él fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que era la ley irreprensible. Ahora, para ser un fariseo irreprensible tenés que cumplir los 613 mandamientos que tenían los fariseos y no errarle ninguno. Y es un escrito inspirado, no está exagerando Pablo, era irreprensible. Así que fariseo más le vamos a poner, o sea, era top. Depende cuál. El que va saltando por los montecitos. Bueno, perseguidor de la iglesia, se convirtió, gracias a Dios, ¿no? Era de Tarso. ¿Qué implicaba que sea de Tarso? Que era romano. Tenía ciudadanía. Era hijo de judío, pero Ciudadanía romana. Le daba un montón de privilegios. Tenía pase gratis en todo. Estuvo presente cuando apedreaban. Fue el culpable. Fabricó el primer mártir. A ver, mató a Esteban. perteneció a San Andrés. Instala el concepto de Martín. Bueno, muchas cosas de Pablo. O sea, todo esto es el que escribe la epístola. O sea, no es cualquier persona. Y Timoteo te faltó al lado. Ahora de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? El compañero. El segundo, dice. Cantaba Yo soy segundo, Timoteo. Poné ahí dos. Estaba preso. Uno, dos. No, también es 1-1. No, dos. Dice Pablo. No, dice. Pablo y Timoteo, versículo 1. Tierra de Jesucristo, todos los santos de Cristo Jesús. Bueno, era Discípulo de Pablo. discípulo de Pablo. Discípulo de Pablo. Madre Dios. En cuanto a su carácter, ¿cómo era Timoteo? Tímido. Era más bien tímido, Era joven. Más joven que Pablo. tímido, joven. ¿Ya era pastor en el momento este? Estaba con Pablo. No importa, pero lo que sabemos, Por ahí. lo que sabemos No estaba todavía en Éfeso. O sea, todavía no lo habían dejado en Éfeso a pastorear la iglesia. O sea que no. Todavía era el che pibe de Pablo. Lo mandaba. Fue enseñado desde niño. Todavía no. Fue enseñado desde niño. Y tenía Enseñado desde niño. El papá era griego, la mamá judía. Sí. Su ídolo. por la abuela y de la Jesús. mamá. Estaba enfermo. Estaba enfermo. El diácono no vino. Ahora, Es un dicho amigo. ¿qué había puesto O ahí? sea, en el versículo 2:20 dice, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. O sea, Timoteo tenía un interés muy especial por la iglesia de Filipos. Sí. El Reina Valera dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, era una persona interesada en los demás. Amaba al prójimo, no. Interesada. En otros. O sea, ponía a otros por. Tenía interés Por- porque los amaba. Pablo. Ponía a otros antes que a él mismo. Pero es interesado. Interesado. Viene el Señor, dice la palabra. ¿Y qué dice Filipenses de Pablo? O sea, Filipenses nos presenta a Timoteo como alguien que ama al prójimo, alguien interesado por otros. Compañero de misionero. ¿Estaban los dos presos o solo Pablo? No, Timoteo no estaba preso.
¿Cómo la Solo pregunta? Pablo, ¿no? ¿Solo Pablo estaba preso o los dos estaban presos? No, Pablo. A Timoteo le iban a enviar a Filipos, o sea que Timoteo no estaba preso. Yo Estaba leí preso Pablo. el informe que recibió él la carta a Timoteo. Por eso me llama la atención, estaba preso con él. Lo más probable es que lo visitaba en la cárcel, o sea, podía ir y venir, pero no es que estaba preso con Pablo. Bueno, Actuado de... Filipenses, o sea, si vemos la descripción de Pablo, él mismo admite, o sea, que era fariseo, que era Perseguido. todo esto. Timoteo se lo presenta como interesado en otro, alguien humilde. Conocemos bastante a estas personas. Bueno, ellos escribieron la epístola. O sea, el carácter de Pablo se puede ver muy claramente en el capítulo 3. O sea, el capítulo 3, si uno conoce el trasfondo de lo que es Pablo, él dice, bueno, o sea, hablando de los judaizantes que se gloriaban en su religión, en la circuncisión, todo eso, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 3:4. Circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, no es que nadie decía que he estimado todo como pérdida. O sea, yo podría decir, bueno, yo estimo todo como pérdida. ¿Qué perdí? Nada, o sea, ¿quién soy yo? Pero Pablo, decir que él estima todo como, y como pérdida se refiere como basura, literalmente como estiércol, por amor de Cristo. O sea, es un peso. O sea, le da más peso a lo que dice. Bueno, ¿quién? ¿Llenamos todo con quién? Ahora, siguiente punto. ¿A quién? A los santos que están en el... junto con los obispos y diáconos. Vamos a ponerle A, listo, ¿a quién? Pero el signo de pregunta va más allá. Se entiende. Bueno, a todos los santos, o sea, a la iglesia de Filipos, a la iglesia. ¿Por qué hace la aclaración ahí junto con los obispos y diáconos? Como si no fuera parte. Porque son menos santos. No. Te indica, que no era para ellos, a lo mejor. te da un lindo dato de cómo está la situación actual de la iglesia. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, vamos a hacer bien las tareas y vamos a leer el texto que está en el manual también. ¿A quién? Nuestro objetivo es poder entender exactamente lo que los lectores originales entendieron. Por lo tanto, debemos tratar de conocerlo lo más posible y las situaciones que estaban viviendo para poder comprender correctamente el texto. Bueno. ¿Quién eran los filipenses? La primera vez que se los menciona en el Nuevo Testamento es en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Es el relato de la fundación de la iglesia de Filipos. No vamos a ahondar mucho en eso. Llega Pablo a Filipos. Por lo general Pablo siempre iba a una sinagoga a predicar. Predicaba primero a los judíos, después a los gentiles. Y llegaba siempre a una sinagoga donde había judíos. Se me hace porque era más fácil predicarles. O sea, ya tenían todo el trasfondo o sea, Pablo les hablaba del Mesías, sabían quién era, conocían las promesas, conocían el Antiguo Testamento. Era donde más fácil podía hacer llegar su mensaje. Ahora, cuando va a Filipos, no va a una sinagoga. Aparentemente no había, o no sabemos por qué. Se va al río, a la hora de la oración, donde iban las mujeres, al río, dice ahí, predica, se convierte... ¿Lidia era? Sí. Lidia, Le ofrece la casa para sus reuniones. empieza a hacer reuniones en su casa.
hay toda una situación. Había una chica endemoniada que lo seguía y lo molestaba, no me acuerdo bien qué decía de Pablo, hasta que Pablo se cansa y le expulsa el demonio, un espíritu de adivinación. Con la mala pata, que claro, la chica esta era posesión de un tipo que lucraba con el espíritu ese y cobraba por la adivinación que hacía. Salió el espíritu, se le acabó el negocio. Se enojó, lo meten a Pablo a la cárcel. Con Silas. ¿Se acuerdan de esta situación que estaban bien en el fondo de la cárcel y ellos cantaban alabanza a Dios? Los presos lo escuchaban, se abren las puertas de la cárcel, terremoto. Milagro, yo creo que el milagro más grande no es el terremoto y que se abran las puertas, que todo el resto de los presos, en vez de salir corriendo, fueron corriendo donde estaba Pablo, que estaba cantando las canciones a Dios. Va el carcelero, se quiere matar porque ve las puertas abiertas. Pablo le avisa que no se mate, que no se escapó nadie. El carcelero tenía que pagar con la vida si se le escapaba un preso. Bueno, después el carcelero se convierte él, su casa, me imagino que muchos de los presos también. Y nace esta iglesia. No tenemos muchos más datos de la iglesia. Pablo la visita en el siguiente viaje misionero, pero no nos da ningún dato de la iglesia. Ahora, gracias a la introducción de Filipenses, sabemos que es una iglesia y es una iglesia bien constituida. Tiene miembros, tiene santos, tiene obispos y tiene diáconos. Como esta, ¿no? Tenemos dos pastores, o sea, obispo, pastor, anciano, es lo mismo. Tenemos diáconos. Es una iglesia formada, funcionando. ¿Qué más sabemos de los filipenses? Había un tal Epafrodito, se menciona en Filipenses. ¿Qué hizo Epafrodito? Epafrodito fue a ayudarle a Pablo en la cárcel, que se enfermó, y lo mandó de vuelta con la carta a la iglesia. Bueno, el que llevó la ofrenda. Le llevó una ofrenda a Pablo. Llevó ofrenda a Pablo. Listo, puntos de vista. Se enfermó, casi se muere, Dios lo sana, Pablo lo manda de vuelta. Lo más probable es que fue Epafrodito el que lleva la carta de nuevo de Pablo a los filipenses. Dice que Epafrodito, cuando lo presenta en el capítulo 2, dice vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Así que Epafrodito o le llevó una carta de los filipenses a Pablo, que no sabemos, o algún tipo de mensaje le llevó. O sea, había un mensaje de los filipenses a Pablo junto con la ofrenda. Era el mensajero de la iglesia. Y era el mensajero de Pablo para la iglesia. Un par de versículos en pantalla que nos puede dar un par de indicios de qué situaciones específicas podía estar pasando en la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaban viviendo? ¿Qué problemas tenían? Bueno, a ver rapidito. Vayan viendo esos versículos y si se le ocurre algo para comentar. Una cosa, el desánimo. Desánimo. Está bien. El versículo 2 de la NBI hace referencia luego a Evodia y también a Sintique, que se pongan de acuerdo. ¿Saben pelear? Había al menos 2 hermanas peleadas. Así que Eran mujeres. sí, eran mujeres, pero podían haber sido hombres. Casualidad. Bueno, había conflicto entre hermanas. Hay algunos. El conflicto es llamativo, que dice ruego que sean del mismo sentir, porque este concepto Pablo lo va a usar bastante en la carta, después si se fijan. Lo que se ve ahí en la carta es que hay una fuerte lucha contra los judaizantes. Judaizantes, sí. Y también se ve que era una iglesia dadivosa. ¿Con ese o con Z? Gracias.
1.19, parece muy irrelevante. Oración. Estaban preocupados por Pablo, estaban orando por Pablo. ¿Alguna preocupación? Por Pablo. O sea, se nota en que le mandan una ofrenda, oran por él, le mandan a Epafrodito para que esté al servicio de Pablo, para que lo ayude, para que supla lo que faltaban en el servicio de los filipenses por Pablo. Estaban realmente preocupados por Pablo. No empezó su preocupación por Pablo cuando estaba preso, porque dice, cuando Pablo estaba ministrando en Tesalónica, la iglesia de Filipenses ya lo estaba sustentando. Entonces, como que siempre se preocuparon por Pablo. Sí. No es que ahora está preso en una situación difícil y se empiezan a preocupar, sino que desde el primer momento se preocuparon. Fue un gran apoyo, Pablo, en todo sentido, de la iglesia de Filipo. En el día se menciona también del capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Sí, lo estaban cuidando. Bueno, ahí se refiere específicamente a la ofrenda, ¿no? Que le habían mandado de nuevo. Bien, ¿algún otro datito? Y Pablo nos elogia por su fe en Jesucristo, por el amor de Cristo. Sí, tenían fe como una característica de ellos. O sea, había oposición al final del capítulo 1. Murmuraciones. Sí, entre ellos. Oposición. 2.3. ¿Qué dice? A ver, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. 2.14. Haced todo sin murmuraciones y contienda. 2.21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hace mucho énfasis Pablo en la actitud de un cristiano que debe tener hacia el otro. O sea, estimar cada uno de los demás como superiores al mismo, hacer todo sin contienda, sin pelear. Bueno, el único problema que se ve en la carta entre hermanos es justamente que había contienda, ¿no? Que no eran del mismo sentir. Entonces, aparentemente había un pelín de problema, no sé si era de unidad, de humildad, o sea, falta de humildad, pero había competencia entre ellos. como un sesgo así de competencia. No parece ser algo grave, pero Pablo, toda la carta va apuntando a eso. Había kiosquitos. Kiosquitos, competencia, egoísmo le pondría yo. El 1.17 dice, los que tienen intenciones puras con la predica de Cristo lo hacen con ambición egoísta. Había con sinceridad. O sea, y también advierte mucho, digamos, de confiar demasiado, ¿no es cierto?, en cosas externas, como sus costumbres, sus tradiciones, es como que les advierte, les dice, no confíen en esas cosas, ¿no? Bueno, ahí tenemos ahí un panorama más o menos de lo que era la iglesia, cómo estaban viviendo, o sea, unos problemitas de afuera, judaizantes, oposición puede ser no solo de los judíos, puede ser de la misma gente, los griegos, así digamos, problemas internos, luchas, competencias, había una ofrenda que habían mandado con Epafrodito. Yo sospecho que Pablo usó la ocasión de la ofrenda, ya que le escribía, aprovechó a tratar ciertos temitas de la iglesia. Puede ser que Epafrodito le da un informe a Pablo de cómo está la iglesia, de que junto con la cartita llegaron también los problemas. Mirá, te mandamos esto, fulana y mengana se están peleando, tenemos judaizantes y tenemos... Entonces Pablo agarra y hace un combo y les escribe por todo eso. Va lento esto, ¿eh? Nos va a agarrar Navidad y vamos a seguir en el contexto histórico.
Bueno, pero todo te va dando una visión general del libro. En lo personal ya lo llevo leído más de 20 veces a Filipenses para sacar este tipo de datos. Y no te queda otra que leerlo varias veces. ¿Querés hacer bien la tarea? Después de la cuarta, quinta vez que lo lees, empezás a notar detalles que antes no veías. Último del día. No, este es muy corto. ¿Cómo? ¿Cómo fue escrito? Ya lo dijimos. Por medio de epístola que le hice llegar con el Epafrodito. Ya está. Más o menos a la época. ¿Cuándo? Eso no te lo dice la carta. No te lo dice la carta, no te lo dice nada, salvo a ver, en alguna Biblia de estudio lo podés tener arriba en el título. Aproximadamente el año 60. 60, 61, ¿quién da 62? No. 60 y 62. Entre 60 y 62. Es un buen dato. ¿Cuánto? La ciudad fue fundada en el año 356 a.C. por Reinaldo Filipo. Nadie buscó ese dato. No, muy bien. Tomamos el próximo alfajor para Martita. 60-62 DC. ¿De qué nos sirve saber que es? Bueno, bastante. Porque los problemas y los entornos, las situaciones que atravesaban las iglesias, varían de acuerdo a la fecha de escritura. Por ejemplo, las primeras cartas a las primeras iglesias, los problemas que pasaban en esas iglesias venían por lo general de parte de los judíos. Los judíos los perseguían, los judíos lo influenciaban con el judaísmo, querían judaizarlos. Entonces el problema doctrinal eran los judaizantes, querían que los cristianos vivan como judíos. Los problemas de persecución y oposición por lo general venían de los judíos también, eran celosos, querían combatir contra cualquier cosa que distorsionara según ellos su percepción de lo que era Dios, lo que era la Biblia, de cómo se debía vivir. Entonces los judíos los perseguían. Eso hasta el año 65 más o menos era una constante. Ahora, vos agarrás la epístola de Juan, las últimas que se escribieron en el año 90, no se mencionan los judaizantes, se mencionan los gnósticos, que era otra falsa doctrina que se metía. O sea, no te hacían vivir de acuerdo a la ley, sino se iban al otro extremo, eran liberales, eran permisivos en cuanto a conductas. La persecución no venía de los judíos, la persecución venía del Imperio Romano. Los judíos ya se habían calmado, ahora el Imperio Romano los perseguía. Entonces, cambia mucho la realidad de su entorno y su problemática en cuanto a la fecha. Filipenses, la oposición que tenían venía mucho de los judíos. Bueno, ahí todo lo que estoy diciendo está ahí. Y los problemas doctrinales venían de los judaizantes. La primera persecución se empezó en el 64 después de Cristo. Cuando agarran un libro, ven la fecha, después del 64, bueno, esa iglesia ya estaba siendo perseguida por el imperio. Antes de esa fecha, todavía no. Entonces el Juan nos aporta un par de datos y se ve reflejado en el libro esta problemática de los judaizantes y los judíos. Otro dato del cuando, que es la primera vez que Pablo estuvo preso, y no la segunda. Cierto. Sí, si leemos la carta dice que él esperaba ser liberado. En cambio, cuando vos lees 2 Timoteo, que también está preso, Pablo ya sabe que no va a ser liberado. Estaba listo para ser sacrificado ahí. Exactamente. O sea, en esta también duda de su liberación, porque en un momento dice, o por vida o por muerte, Cristo va a ser glorificado en mí. Pero él pensaba que iba a ser liberado, que pronto los iba a poder ir a ver. Entonces me parece que eso va con el cuándo. Bien. Bueno, se fue el tiempo, dejamos los últimos, el dónde, por qué y para qué, lo dejamos por el miércoles que viene, ya falta poquito, pero no nos apresuremos.
Vamos por partes. Dijo Jack el Destripador. No. Chiste malo. Si quieren, en sus casas, para el miércoles que viene, seguimos con la tarea. Tienen que buscar datos de dónde se escribió la carta y no me digan en una cárcel. Investiguen la cárcel. ¿Qué cárcel? ¿Qué cárcel? ¿Cómo era la cárcel? ¿Cómo le estaba pasando Pablo en la cárcel? Vamos avanzando con eso. ¿Por qué escribe la carta? Ya más o menos lo comentamos, o sea, por qué Pablo se vio movido a escribir, o sea, ¿qué pasó? Que Pablo dijo, uy, o sea, un día se despertó y dijo, uy, le voy a escribir a los filipenses que hace mucho que no los veo. No, algo pasó y por eso le escribió. Bueno, ¿qué pasó? Y lo más importante, y donde más tenemos que fijarnos y prestar atención es, ¿para qué escribe la carta? Tenía algo en mente Pablo, algo quería lograr en el corazón de cada filipense. Bueno, ¿qué quería lograr Pablo? Que ellos entiendan, que aprendan, que vivan. ¿Para qué escribe? También un poquito lo comentamos, pero bueno, ya vamos a terminar de comentar el miércoles que viene. Por ahora terminamos. ¿Alguna pregunta? Hay tiempo. La iglesia la funda en el segundo viaje misionero y la visita cuando está volviendo en el tercer viaje misionero, está volviendo para Jerusalén. Ahí se menciona que la visita, pero la menciona así al pasarlo. Me faltó traer el mapita, para Filipos era mejor tener un mapa. Vos ves, Pablo sale de Antioquía, da toda una vuelta haciendo el viaje misionero y vuelve. Filipos está allá en la punta, lo más lejos. En el primer viaje hizo una vueltita cortita y volvió. El segundo viaje, Filipos fue casi lo más lejos que llegó, después vuelve, y en el tercer viaje la visita. Bueno, oramos y terminamos.